Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, ponemos en tus manos nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos. Esta mañana, Señor, la ponemos ante tu presencia para que seas tú el que la bendiga. Te rogamos, Señor Jesús, que envíes tu Espíritu Santo y nos des el discernimiento, nos des el entendimiento y la gracia de comprender, de aplicar y de vivir las Escrituras. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues queridos hermanos, vamos a continuar con otro libro. Hemos terminado Ruth. Ruth fue muy corto. Ahora continuamos con Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 1. En un lugar de los montes de Efraín llamado Ramá, vivió un hombre de la familia de Suf, cuyo nombre era Elcaná. Era hijo de Jeroam y nieto de Eliú. Su bisabuelo fue Toú, hijo de Suf, que pertenecía a la tribu de Efraín. Elcaná tenía dos esposas, una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía Elcaná de su pueblo para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Dios Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí llamados Ofní y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando Elcaná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana solo le daba una ración especial, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor le había hecho estéril. Cada año, cuando iba al templo del Señor, Peniná le molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía Elcaná, su marido: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás tan triste y no comes? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar mi aflicción a esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana anduvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No se escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No pienses usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Después Elcaná se unió con su esposa Ana y el Señor tuvo presente la petición que ella le había hecho. Así Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, porque se lo había pedido al Señor. Luego Elcaná con toda su familia fue a Silo
para cumplir su promesa y ofrecer el sacrificio anual. Pero Ana no fue, porque le dijo su marido: no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. Elcaná, su marido, le respondió: haz lo mejor que te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Así ella se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y cuando le quitó el pecho, y siendo todavía él un niño pequeño, lo llevó consigo al templo del Señor en Silo. También llevó 3 becerros, 22 litros de trigo y un cuero de vino. Entonces sacrificaron un becerro y presentaron al niño a Elí. Y Ana le dijo: perdone usted, Señor, pero tan cierto como usted vive es que yo soy aquella mujer que estuvo orando al Señor aquí cerca de usted. Le pedí al Señor que me diera este hijo y Él me lo concedió. Yo por mi parte le he dedicado al Señor, y mientras viva estará dedicado a Él. Entonces Elí se inclinó hasta tocar el suelo con la frente delante del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. No hay nadie fuera de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora se alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre, ahora ya ni la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar del sepulcro y Él nos hace subir. El Señor hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre los grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor. Porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ella colocó el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcaná a su casa en Ramá, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano, y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol, en la olla, en el caldero o en la cazuela, y todo lo que sacaba con el tenedor era para el sacerdote. Así hacían con todo israelita que llegaba a Silo. Además, antes de que mirara la grasa en el altar, llegaba el criado del sacerdote y le decía que iba a ofrecer el sacrificio. Dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego le podía tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no me la tienes que dar ahora. No, me la tienes que dar ahora. De lo contrario, te la quitaré a la fuerza. Así pues, el pecado de estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Mientras tanto, el joven Samuel, vestido con un efod de lino, continuaba al servicio del Señor. Y cada año, cuando su madre iba al templo con su marido para ofrecer el sacrificio anual, lo llevaba una capa pequeña que le había hecho. Entonces Elí bendecía a Elcaná y a su esposa, diciendo: que el Señor te recompense dándote hijos de esta mujer a cambio del que ella le ha dedicado. Después de esto regresaron a su hogar y el Señor bendijo a Ana, la cual quedaba embarazada de esa manera.
Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel seguía creciendo ante el Señor. En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a los israelitas, y que se acostaban con las mujeres que estaban al servicio de la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Por tanto les dijo: todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? No, hijos míos, no es nada bueno lo que sé de que el pueblo de, no es nada bueno lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién lo defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre les dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí y le dijo: el Señor ha declarado lo siguiente: cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me manifesté a ellos, y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran el efod de mi presencia. Además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los israelitas queman en honor del Señor. ¿Por qué pues han despreciado los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué pues das más preferencia a tus hijos que a mí, engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo? Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían para siempre, ahora declarará: jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a ser viejo. Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás nadie de tu familia llegará al viejo. Pero dejaré a algunos de tus parientes cercanos de mi altar, para que se consuman de envidia a sus ojos y de dolor a su alma, y todos los otros descendientes serán asesinados. Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus hijos, Ofni y Finés. Los dos morirán el mismo día. Luego pondré a un sacerdote digno de confianza y que actúe de acuerdo con mi voluntad y criterio, al que le daré una descendencia continua y le haré estar siempre al servicio del rey que yo haya escogido. Entonces todo el que haya quedado vivo en tu familia vendrá a inclinarse ante él a cambio de una moneda de plata o un trozo de pan, rogándole que le dé algún trabajo entre los sacerdotes para ganarse el alimento. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en estos 2 capítulos hay tantas cosas que hablar. Hay tantas cosas. La primera es la insistencia de una mujer que ora. Y aquí podemos ver la primera, al menos lo que recuerdo, la primera manda. Por eso les digo que ser católico es una belleza y conocer las escrituras nos lo confirma. Ella le dice: si me das esto, yo te daré aquello. Y esa es una manda católica. Esa es una manda que practica la Iglesia Católica. Muchas veces vamos ante el Señor y le ofrecemos algo a cambio de algo. Y en este caso vemos que Ana lo hace. Señor, si me das un hijo, yo a cambio te lo devuelvo para tu servicio. Esto es lo primero que me gustaría meditar. La segunda es el poder del sacerdocio, algo que también es una riqueza en la Iglesia Católica. Miren que aquí le dice el sacerdote habla por el Señor, y el Señor, de alguna manera o no de alguna manera, el Señor avala lo que dice este sacerdote. Le dice: vete tranquila, que tendrás un hijo, que se haga lo que has pedido. Y tercero, esta mujer cree. Ella creyó el mensaje que se le dio a través del sacerdote. Ella creyó y desde entonces no volvió a sufrir. Entonces el sacerdote la manda en paz. Y sucede que esta mujer da un hijo tal cual como lo había dicho. Y después va y cumple su manda, cumple su promesa. Entrega al hijo al servicio del Señor. El otro punto que quería tocar, que es bien importante, era
algo que nos atacan mucho los hermanos de otra religión, cuando ven sacerdotes que obran mal, cuando ven sacerdotes que actúan mal, lo primero que hacen es condenarlos, juzgarlos y sobre todo condenar la iglesia, y muchos dicen que por eso se salen, por todas las maldades que ven en los sacerdotes. Pero podemos ver que a pesar de que había esa maldad, aún así el Señor respetaba lo que hacía el padre de ellos. Vemos que estos hombres hicieron una maldad y pagaron por su pecado, pero las ofrendas que la gente daba, esas llegaban al cielo. ¿Por qué? Porque una cosa es la vida personal del sacerdote y otra cosa es el ministerio, el don y la gracia que se le ha dado al sacerdote al ungirlo. Entonces nosotros tenemos la confianza que aunque el sacerdote haya obrado en pecado o esté en pecado, cuando Él impone las manos a la Eucaristía o cuando me confiesa de mis pecados, el Señor avala por el ministerio que se le ha dado. Pero así como estos dos sacerdotes y la demás descendencia pagarán por el pecado personal, pues así cada sacerdote pagará por sus pecados como tú y yo los pagamos. Eso no es ni una diferencia. Todos pagamos por nuestros pecados. Entonces podemos ver que aquí el Señor no condena el sacerdocio porque el sacerdote es malo, sino que condena el pecado del sacerdote. Eso sí lo condena, pero no el sacerdocio. Así que estos eran los dos puntos que yo te quería tocar con ustedes. De verdad, mis hermanos, que me gustaría que meditáramos en cuánta fe tenemos cuando le oramos al Señor, cuánta confianza tenemos cuando se nos da respuesta a través de un sacerdote, o si dudamos. Porque esta mujer se afligía y todo el tiempo lloraba, pero nomás le dijo el sacerdote: vete en paz y que se haga según lo que has pedido. Esta mujer no vuelve a temer más. Así que, mis hermanos, ¿cuánto confiamos en aquellos que nos guían? Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y la paz del Señor.